sabemos ya, señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis, no gozo y paz, aquí la lucha seguirá. Mas cuando vuelve el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Amén, amén. Vamos a cantar el 141. ¿Y para qué vamos a comenzar, hermanitos? 141. Sea gloria, es el Creador, que amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz, que abrió los portales de gloria y luz. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor. Alabar a Jesús, es el buen Salvador. Loar sobre todo su nombre inmortal, que Él salva a sus hijos del yugo del mal. Canta a su gloria, pues Hijo es de Dios, su amor inefable que a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor. Alabar a Jesús, es el buen Salvador. Loar sobre todo su nombre inmortal, que Él salva a sus hijos del yugo del mal. Sí, en el canto o en dulce oración, loar al sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltar a Jesús, es el Rey y Señor. Alabar a Jesús, es el buen Salvador. Loar
Tomen sus asientos, hermanitos. Vamos a darle lugar a nuestro hermanito amado para continuar con esta enseñanza que estamos llevando y la vamos a poner en sus manos, porque nuestro Dios lo va a utilizar para que esta predicación va a llegar no solo a nosotros, sino que en el resto del mundo. Le damos las gracias a nuestro hermano Ignacio y nuevamente, hermanos, tengan una bienvenida a cada uno de ustedes para continuar con nuestra presentación del día de hoy. Y pues nuevamente también a nuestros hermanos que nos van a estar acompañando, les damos la bienvenida a cada uno de ellos y invitarlos a que un día vengan, si están cerca de aquí, a que nos acompañen. Estamos ubicados aquí en esta dirección, en la 4168 Avenida de la Plata, en Oceanside, California. Como dice ahí, aquí los esperamos. Somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día Historicista, donde enseñamos de acuerdo al principio de interpretación, como siempre se ha utilizado. Y estamos estudiando nosotros el día de hoy las 7 plagas o viene la ira de Dios. Pero como siempre, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor mi Dios, estamos aquí postrados delante de tu iglesia para pedirte, mi Dios, que usted nos dirija en el estudio de su palabra, que usted, al escudriñar las sagradas escrituras y al ver cómo usted condijo al pueblo de Israel durante esas 10 plagas que cayeron sobre Egipto, de igual manera usted, el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, es el mismo Dios que va a liberar a su pueblo en este último tiempo. Por eso, Señor, ayúdanos a afianzarnos en tu palabra, ayúdanos a tener la fe de Jesús y ayúdanos a avanzar por fe. Así pues, mi Dios, coloca un carbón encendido en mis labios para poder transmitir tu mensaje. Todo esto te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a mirar nosotros y nos quedamos en este slide donde estamos mirando que las plagas que sobrevinieron al país de Egipto eran tan necesarias para mostrar a los israelitas el poder de Dios. ¿Saben ustedes que cuando esas plagas estaban cayendo, toda la familia estaba junta? Tanto niños como padres estaban juntos. Por eso, en este tiempo, de igual manera, los padres deben de tener a sus hijos ahí a su lado, escuchando esto. Porque si ustedes como padre desatienden a sus hijos, estas plagas les pueden caer a ellos. Porque probablemente seamos nosotros los que vamos a pasar estas plagas, pero si Dios tiene otros planes, los que la van a pasar van a ser nuestros hijos. Y si nuestros hijos no tienen este conocimiento, pues ellos pueden ser, como miramos en la mañana, de los que se van a colocar la marca de la bestia. O también pueden ser de los que se van a colocar el sello de Dios. Porque todo es voluntario. Cuando uno decida ponerse la marca de la bestia, va a ser voluntariamente. Y
si deciden colocar el sello de Dios, va a ser de igual manera voluntariamente. Dios es el que nos va a colocar el sello, pero nosotros tenemos que darle la oportunidad. Miramos nosotros que el Israel espiritual va a estar y está siendo oprimido. Y está siendo oprimido bajo algunas circunstancias de las que miramos aquí, que ya ha empezado esa opresión. Miramos nosotros también que las plagas son de índole análoga o de semejante carácter como lo fueron las plagas de Egipto. Y las 7 postreras plagas vienen antes de la liberación final del pueblo de Dios. Miramos nosotros también en nuestra primera presentación las 10 plagas que cayeron en Egipto. Y de igual manera las 7 postreras plagas que van a caer sobre el mundo o sobre la tierra. Y miramos que la primera plaga, la plaga de la úlcera, va a caer sobre ¿quiénes? Sobre los que adoran ¿a quién? A la bestia y a su imagen. Y la bestia y esta imagen están mencionados ¿en qué mensaje? En el mensaje de los 3 ángeles, específicamente en el mensaje del tercer ángel. Vamos a mirar nosotros que antes de que estas 7 postreras plagas caigan, Dios está enviando un poderoso mensaje a la tierra, como lo hizo cuando las envió a Egipto. Por eso la predicación del evangelio llega antes de que caigan las plagas. Vamos a ir al libro de Éxodo para comenzar en cómo es que llegó el evangelio a Egipto y cómo es que está llegando el evangelio a este mundo antes de que caigan las plagas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, encontraremos en el versículo 7, Éxodo capítulo 3 y el versículo 7. Y la Biblia dice, y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exautores, pues conozco, ¿qué dice la Biblia? Sus angustias. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? En angustias. ¿Cómo va a estar el pueblo final en este tiempo? En angustias también. Por eso se le llama el previo tiempo de angustia o el pequeño tiempo de angustia. ¿En qué más va a seguir diciendo? Versículo 8. Y he descendido para, ¿qué dice la Biblia? Librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. ¿Cómo va a estar el pueblo de Israel? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto, ¿cómo va a estar el pueblo? Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Así que, ¿cómo están los israelitas en ese momento? Están oprimidos. ¿Quién los está oprimiendo? Los egipcios. En este tiempo final, ¿cómo va a estar el Israel espiritual? Oprimido también. ¿Y quiénes los van a estar oprimiendo? La bestia, ¿y quién más? Y la imagen de la bestia.
van a estar oprimiendo al pueblo. ¿Y cómo lo van a estar oprimiendo? Pues aquí encontramos, número uno, que le están cortando la libertad de conciencia al pueblo. Viene la hora en que no vamos a poder comprar ni vender. Y saben ustedes que lo que estamos viviendo en la actualidad es una pequeña experiencia de lo que va a venir. Por ejemplo, estábamos hablando nosotros con mi cuñado y nos estaba él diciendo que allá en Honduras, donde él vive en el pueblo, después de las 10 de la noche, usted tiene que traer su carnet de vacunación, porque si no trae su carnet de vacunación, lo llevan a la cárcel. Y hemos mirado en ciertas noticias que hay lugares como por ejemplo, donde está aquí, donde miramos que hay tiendas que no los dejan entrar si no tienen la tarjeta de vacunación. Y se está implementando que en los vuelos de avión, si usted no tiene la tarjeta de vacunación, pues no va a poder volar. Entonces, estamos mirando que se está haciendo una comparación de que si no tenemos la marca de la bestia, no vamos a poder comprar. Si no tenemos la marca de la bestia, no vamos a poder vender. Si no tenemos la marca de la bestia, no vamos a poder entrar a adquirir nuestro dinero en nuestras cuentas bancarias. ¿Saben ustedes que el espíritu de profecía dice que cuando ya estemos en este tiempo aquí, de nada nos va a servir haber tenido casas, terrenos, dineros, porque todo eso va a ser confiscado por la bestia y su imagen. Y lo que pudimos haber hecho por el evangelio, ya no se va a poder hacer. A partir de aquí, cuando se cierre la gracia, se cumplirá el versículo que muchos van a venir y van a querer oír la palabra del evangelio. Y correrán de mar a mar buscando palabra de Dios, pero no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque los que se mantuvieron fieles a Dios aquí, ya no tienen ningún mensaje que darles a ellos. Ahora, a partir de aquí, ya el pueblo de Dios, como las 5 vírgenes prudentes, les van a decir a las 5 vírgenes insensatas: vayan ustedes a comprar aceite para vosotras. Nosotros no podemos darle. Ahora, miren lo que dice Éxodo capítulo 3 y el versículo 10. Cómo Dios va a enviar su mensaje en este tiempo de angustia, el previo tiempo de angustia. Dice el versículo 10, ven. ¿A quién está llamando Dios? A Moisés. ¿Y a quién les dice ven ahorita? A nosotros. Y miren lo que va a seguir diciendo. Por tanto, ahora, ven por tanto ahora, y te enviaré ¿a dónde? A Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿A quién está llamando Dios? A Moisés. ¿Con qué propósito está llamando Dios a Moisés? Para que saque a los hijos de Israel de Egipto. ¿A quién está llamando hoy, hermanos? Dios. A nosotros. Y nos dice, ven. Le dice al hermano Ignacio, ven. Le dice a la hermana Mari, venga. Le dice a la hermana Aure, venga. Les dice a cada uno de ustedes, vengan. ¿Para qué? Porque a ustedes los voy a usar para que saquen a mi pueblo, ¿de dónde? De Babilonia. En este caso es Babilonia. No es Egipto, en este caso es Babilonia. Apocalipsis 18:4. Salid de Babilonia, pueblo mío. Pero ¿a quién va a usar? A nosotros. ¿Con qué mensaje nos va a enviar a nosotros?
con el mensaje de los 3 ángeles. Miren con qué mensaje envió Dios a Moisés. Dicho sea de paso, cuando Dios llamó a Moisés en ese momento, ¿cómo estaba Moisés? ¿Cómo era Moisés? Vamos a leerlo. En Números capítulo 12 y el versículo 3. Números capítulo 12 y el versículo 3. Miren lo que nos dice la Biblia. Números 12:3 dice: y aquel varón, Moisés, ¿cómo dice la Biblia que era Moisés? Era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¿Cómo era Moisés? Así que cuando Dios llamó a Moisés para dar el mensaje en Egipto, ¿cómo estaba Moisés? Manso, el más manso dice ahí. Pero cuando Moisés estaba en Egipto, ¿cómo era Moisés? La Biblia dice que cuando Moisés estaba en Egipto, llegó al grado de matar a un egipcio. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en Egipto? 40 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? 40 años. Así que cuando Moisés tenía 80 años, ¿cómo estaba Moisés? Manso. ¿Por cuánto tiempo iba a pasar con el pueblo de Israel? 40 años. Así que por 40 años Moisés iba a estar con un pueblo rebelde. Pero para eso Moisés necesitaba ahora un carácter diferente. Un carácter que no pudo alcanzar en Egipto y que solamente alcanzó en el desierto. Ahí es donde alcanzó Moisés ese carácter. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los mansos? Acuérdense que leímos aquí que ellos pensaban que iban a salir de Israel bajo el poder humano. Pero Dios les quería enseñar que iban a salir bajo el poder de Dios. ¿Y qué dice la Biblia hablando acerca de los mansos? Mateo capítulo 5. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5 y el versículo 5. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 y el versículo 5. Miren lo que dice la Biblia. Bienaventurados, ¿qué dice ahí? Los mansos. ¿Por qué? Porque es que ellos son bienaventurados. Porque ellos heredarán la tierra. ¿Y cuál es la tierra que iban a heredar los israelitas? La tierra de Canaán. ¿Qué tierra se le prometió a Moisés? La tierra de Canaán. ¿Cuál tierra es la que se nos ha prometido a nosotras? A nosotros. La Canaán celestial. Toda esa Canaán celestial es la que los profetas y apóstoles esperaban. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Vamos ahora al libro de Hebreos. Capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y encontraremos que en el versículo 38 y 39, hablando de los pioneros de la fe, de los cuales dice aquí, el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos esto
aunque no obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. ¿Qué es lo que ellos esperaban? La Canaán celestial. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Lo mismo. Ahora, vamos a ir al libro de Éxodo nuevamente. Vamos al libro de Éxodo y vamos a encontrar nosotros, aquí están en el libro de Éxodo, los mensajeros que llegaron a Egipto. Capítulo 4 y el versículo 29. Éxodo 4, 29. Miren lo que dice. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Quiénes fueron? Moisés y Aarón. Y habló a Aarón todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Versículo 31. Y el pueblo, ¿qué hizo? Creyó, y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿A quiénes fue enviado primeramente el mensaje en Egipto? A los israelitas. ¿Quiénes fueron los enviados a este pueblo? Moisés y Aarón. ¿A quién debe de ser enviado primero este mensaje? Ahora en nuestro tiempo. ¿Quiénes son los que deben de recibir este mensaje? Nosotros, especialmente el pueblo de Israel espiritual. Y en segundo lugar, ¿a quiénes? A los egipcios. En este caso sería a los que están en Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Y quiénes están en Babilonia? Los que están en las demás congregaciones, en las demás iglesias. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros, al menos en lo que hemos notado, es que a veces nosotros solamente nos enfocamos en nosotros y nos olvidamos de dar el mensaje a los demás. A veces nos concentramos solamente en enseñarle al pueblo de Israel, pero nos olvidamos que también hay gente en Babilonia que necesita conocer esto, que necesita ser enseñado, que necesita ser advertido. Y es Dios quien los está llamando a ustedes para dar este mensaje. Ahora, miren lo que nos va a mirar y vamos a mirar aquí. Aquí tenemos a los dos mensajeros. Estos dos mensajeros son representados por los mensajes de los tres ángeles. Y en los mensajes de los tres ángeles estamos nosotros incluidos. Y el mensaje de los tres ángeles primero va a ¿quiénes? A los ancianos. ¿Y quiénes eran los ancianos? Los líderes. Los líderes. Y luego dice, Aarón les contó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Así que después de el mensaje ser dado a los líderes, también es dado ¿a quién? Al pueblo. Pero ¿saben qué es lo que ocurre hoy? Que los líderes que están aquí no quieren que este mensaje se dé al pueblo. Los líderes no quieren que el mensaje de los tres ángeles se predique en las iglesias. Los líderes no quieren que en las iglesias se predique la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. No quieren que se prediquen esos mensajes. ¿Y saben por qué no quiere? Algunos creen que el predicar de estos mensajes es meterle miedo a la congregación.
meterle miedo a los cristianos. Pero cuando nosotros leemos esta cita que les mostramos en la mañana, donde dice, y en segundo lugar, a fin de que pudieran presenciar, ¿qué cosa? El poder de Dios. En tercer lugar, a fin de que pudieran aprender a confiarse plenamente al cuidado y conducción del Señor. Cuando nosotros presentemos estas plagas en relación a obedecer a Dios y posteriormente Dios va a manifestar su poder protegiéndonos a nosotros, yo les hago la pregunta, ¿ustedes tienen miedo de mirar el poder de Dios? ¿Deberíamos de tener miedo de mirar el poder de Dios? ¿Deberíamos tener miedo de mirar a Dios? No. Como dice nuestro hermano, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, miren lo que dice aquí en este comentario. Porque era necesario que primero el pueblo de Israel recibiera el mensaje. ¿Cómo estaba el pueblo? No estaban aún preparados para abandonar Egipto. Les hago la pregunta, hermanos. ¿Nosotros estamos preparados para abandonar este mundo? ¿Verdad que no? Ahora, otra pregunta todavía más directa. ¿Nosotros estamos preparados para abandonar las ciudades? Tampoco. Pues así estaba el pueblo de Israel en Egipto. No estaban aún preparados. No estamos preparados. Y necesitamos esa preparación. Les hago la pregunta, cuando ustedes como padre le hablan a sus hijos de prepararse, ¿sus hijos le tienen miedo a ustedes porque ustedes los están aconsejando para prepararlos? No. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo a que Dios nos diga que nos preparemos? Miren qué más sigue diciendo. Y a ver si no se compara esto con nosotros. Todavía, y el Israel eran el tipo de oidor de la palabra, representado por el terreno pedregoso. Al principio, el Israel, cuando llegaron Aarón y Moisés, al principio la recibieron con gozo. Cuando dijeron, oh, tenemos un libertador. ¿Cómo recibieron ellos ese mensaje? Con gozo. Miren lo que sigue diciendo. Pero en cuanto vino la persecución, resultaron escandalizados. Si hubieran podido salir de Egipto sin contratiempo alguno y si hubiesen tenido un viaje próspero a la tierra prometida, sin duda se habrían abstenido de murmurar. Pero vamos a leer qué dice Hechos 14:22. Hechos 14:22 para mirar qué es lo que dice la inspiración de Dios por medio de sus escrituras. Hechos 14:22. Dice la Biblia, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué necesitamos para entrar al reino de Dios? Tribulaciones. Por eso cuando vengan estas tribulaciones que estamos mirando hoy, ¿son necesarias o no son necesarias? Son necesarias. ¿Para qué? ¿Para entrar dónde? Al reino de Dios. Miren qué más sigue diciendo. Y aquellos que finalmente entren en él
tienen que aprender a gozarse ¿en qué? En las tribulaciones. Así que, ¿qué necesitaba aprender el pueblo de Israel? ¿Gozarse en qué? En las tribulaciones. Les hago la pregunta, ¿qué necesitamos nosotros aprender? ¿A gozarnos en qué? En las tribulaciones también. Nos sigue diciendo, es preciso recordar que Dios no envió en primera instancia las plagas al faraón y a su pueblo. No era su voluntad liberar a los israelitas dando muerte a sus opresores, sino convirtiéndolos. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quería hacer Dios con Faraón? Que se arrepintiera. ¿Qué más quería Dios que pasara con el Faraón? Que se arrepintiera, que se convirtiera y que se hiciera un fiel servidor del gran yo soy. Ahora les hago la pregunta, hermano, porque el faraón era un rey. ¿Qué es lo que Dios quiere de Joe Biden? Que se convierta en ¿quién? En el único Dios verdadero. ¿Qué es lo que Dios quiere de López Obrador? Que se convierta. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada presidente de esta nación? Que se conviertan. Ahora miren lo que sigue diciendo. Él quiere, Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. Todos los hombres son criaturas de Dios e hijos suyos. Su gran corazón de amor los abraza a todos sin diferencia de raza o nacionalidad. Les hago la pregunta, ¿Dios hace acepción de personas? Vamos a leer lo que dice ahí mismo el libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo Hechos 10:34. Entonces Pedro dijo, abriendo su boca, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Dios hace acepción de personas? No. Así como Dios quería que se salvara el pueblo de Israel en Egipto, ¿qué quería Dios también con Egipto? Que se salvara también. Ahora, miren lo que nos va a decir este comentario. De acuerdo con eso, y estoy leyendo el comentario de que ustedes miran en la esquina, el pacto eterno. De acuerdo con eso, en un principio se pidió al faraón que dejara ir al pueblo de Israel. Pero este, con impudicia y altanería, replicó. ¿Qué dijo el faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pregunta, ¿el faraón conocía a Jehová? Dice la Biblia que no. No conocían a Jehová. No lo conocíamos. Ahora miren lo que está diciendo. Entonces se obraron ante él, ¿qué dice? Milagros. ¿Qué milagros vio Faraón? A Faraón se le presentaron dos clases de milagros. Los milagros de Dios cuando Moisés aventó la vara y la vara se convirtió en una serpiente.
Y también miró los milagros de los magos. Miren lo que sigue diciendo. Al principio no fueron juicios, sino simples manifestaciones del poder de Dios. Cuando Faraón miraba esos milagros, ¿qué estaba mirando Faraón? La manifestación del poder de Dios. Ahora, ¿con qué otro nombre se Gálatas? Vamos a ir al libro de Gálatas. Antes de ir a Gálatas, a Romanos capítulo 1, primero. Romanos capítulo 1, versículo 16. Para que miremos a qué se le compara el poder de Dios. Romanos 1, 16. ¿Qué dice la Biblia? Porque no me avergüenzo de qué? Del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios. Entonces, cuando el faraón estaba mirando el poder de Dios por medio de las manifestaciones, ¿qué le estaba dando Dios al faraón? Su evangelio. Por eso es que Dios, por medio de esas manifestaciones, quería que el faraón se convirtiera, creyera en Jehová, creyera en el gran yo soy. Y miren qué más sigue diciendo. Pero los magos del faraón, los siervos de Satanás, hicieron una falsificación de esos milagros. Y el corazón del faraón se endureció aún más que antes. Ahora bien, el lector atento observará que incluso en los milagros que fueron imitados por los magos se manifestó el poder superior del Señor. Porque muchas cosas que hizo Dios, los magos ya no lo podían hacer. Y eso manifestaba el poder de Dios aún más superior que el de los magos. Pero en cada evangelio. Ahora, hermanos, ustedes han mirado el poder de Dios. ¿Saben cómo podemos mirar detalladamente el poder de Dios? Vamos a leerlo. En el libro de Corintios, en el capítulo Primera de Corintios, vamos a mirar cuán grande es la magnitud del poder de Dios. Primera de Corintios. En el capítulo 6. Y el versículo 11. Aquí vamos a mirar el poder de Dios, la máxima expresión del poder de Dios. Primera de Corintios 6:11. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya sois, como dice la Biblia, lavados. ¿Qué más dice la Biblia? Ya sois santificados. Ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero ¿qué dice ahí? Mas esto erais algunos. ¿En qué tiempo está hablando? ¿Presente, pasado o futuro? Pasado. ¿Y qué era lo que estos eran antes, pero que ahora son santificados? ¿Qué era lo que ellos eran antes? Aquí es donde se mira el poder de Dios. Versículo 8. Esto era lo que éramos antes, pero se manifestó el evangelio, se manifestó el poder de Dios en nuestras vidas y ahora éramos, mas ya no lo somos.
Versículo 8. Mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Aquí viene lo que éramos antes, mas ya no lo somos, porque el poder de Dios llegó a nuestras vidas. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia ahí? Estos eran antes, mas ya no lo son. Éramos, dice el apóstol Pablo, pero llegó la justificación, llegó el poder de Dios que puede transformar a una persona. Eso es el poder. Quería transformarlo, quería hacerlo un siervo de él. ¿Saben qué más hace el poder del evangelio? Vamos a leerlo en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y el versículo 1 y 2. Esto es lo que también hace el poder de Dios en una persona. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Así que, ¿qué es lo que hace el poder de Dios? ¿En qué nos ayuda? A presentarnos a Dios como santos, agradables a Él. Y miren qué más hace el poder de Dios. Y no os conforméis a qué cosa, a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que antes de que caigan las 7 plagas postreras, ¿dónde primero se manifestó el poder de Dios? En nuestras vidas, en nosotros. ¿Y saben qué más hace el poder de Dios? Miren qué más hace el poder de Dios. Vamos a leerlo. En el libro de Primera de Pedro. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro. ¿Qué más hace el poder de Dios? Primera de Pedro 3:1. Para que miremos qué más hace el poder de Dios. Asimismo, vosotras, ¿a quién les está hablando? A las esposas, a las mujeres. Asimismo, vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al observar ellos vuestra casta conducta, que es en temor. ¿Qué hace el poder de Dios, hermanos? ¿Qué transforma? El carácter. Pero no solamente transforma el carácter, ¿qué más transforma? Nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar. Miren lo que dice el versículo 3, que vuestro adorno no sea cual el exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino el del hombre interior, el del corazón,
en incorruptible, ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de gran estima delante de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace el poder de Dios? Que es el evangelio eterno. Transforma nuestro carácter y transforma también nuestra manera de ser por fuera. Pero ¿dónde empieza la transformación? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro. ¿Y dónde se manifiesta? Por fuera. Pero miren qué nos habla ahora nosotros los hombres. Versículo 7. Asimismo vosotros, ¿cómo dice ahí? Maridos, habitad con ellas sabiamente, dando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así que, ¿qué ocurre con el hombre también? Tiene que ser transformado por dentro y por fuera. Y eso es lo que Dios quería. Fuera. Por eso Dios les mandó a estos dos mensajeros, a Moisés y a Aarón. Miren lo que nos dice esta cita. Cuando las buenas maneras no lograron que el faraón reconociera el poder de Dios, ¿qué dice ahí? Fueron enviados juicios de Dios. Dios, que conoce el final desde el principio. ¿Qué había dicho Dios? Había anunciado que se endurecería el corazón del faraón, e incluso Dios mismo se lo haría endurecer, y así ocurrió. Ahora les hago la pregunta: ¿cómo es que se endureció el corazón del faraón? Por ejemplo, cuando el faraón miraba una manifestación del poder de Dios, hay dos cosas que el ser humano puede hacer: aceptarlas o rechazarlas. Cuando usted la acepta, ese poder de Dios va a obrar en su vida. Pero cuando usted la rechaza, ¿qué va a ocurrir con esa manifestación? Endurece el corazón. Y así es como Dios estaba endureciendo el corazón. No es que Dios dijera, yo voy a hacer a que Faraón me rechace. No, sino que esa es una decisión personal. Pero cuando Dios manda un mensaje y se rechaza, ¿qué está ocurriendo con el corazón del hombre? Se está endureciendo. Ahora les hago la pregunta: cuando Dios manda el mensaje de los tres ángeles y se rechaza, ¿qué está ocurriendo en el corazón? Se está endureciendo. Ese es el peligro de rechazar el mensaje. ¿Y saben qué es lo que está ocurriendo en la iglesia adventista? Porque ahí se rechaza este mensaje. Se está endureciendo el corazón. ¿Qué dice la iglesia de Laodicea? ¿Tiene necesidad de algo? Dice que no. Dice que ella es rica, que no tiene necesidad de nada, que lo tiene todo. Pero ¿cómo la mira el Señor? Desventurada, pobre, miserable y desnuda. Así la mira. Ahora miren lo que dice aquí. No obstante, no hay que suponer que Dios endureció deliberadamente el corazón del faraón en contra de la voluntad de éste. ¿Quién tuvo que ver para que se endureciera el corazón? Uno mismo, el faraón mismo. Miren lo que va a seguir diciendo. De forma que le hubiera resultado imposible ceder en caso de haber querido hacerlo. Y miren lo que ocurre. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 11. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 2 y el versículo 11. Dice aquí la Biblia: y por causa de esto, ¿cuál esto? Vamos a leer el versículo 10. ¿Por qué causa? Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de qué? De la verdad para ser salvo. Y por causa de esto, Dios, ¿qué hace? Les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira. Pero ¿qué es lo que hace Dios primero? De acuerdo al versículo 10. ¿Qué hace Dios? Les envía la verdad, pero deciden rechazar esa verdad, y cuando rechazan esa verdad, ahora ¿qué hace Dios? Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Con qué fin? Versículo 12. Para que sean, ¿cómo dice ahí? Condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. Así que cuando deciden rechazar la verdad, ¿qué hace Dios? Envía un poder engañoso. ¿Con qué fin? Con el fin de que se pierdan. Por eso miren lo que dice aquí. Solo a quienes han rechazado la verdad y aman la mentira, cada uno obtiene lo que más desea. Aquel que desea hacer la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina de Dios. Pero aquel a quien rechaza la verdad, no le queda más que tinieblas y engaño. Así que ahora les pregunto, hermanos, si a nosotros nos llega la verdad y la rechazamos, ¿qué nos espera? Tinieblas y oscuridad, engaño. ¿Y quién permite que llegue eso? Dios. Pero ¿elección de quién fue? De nosotros mismos. Miren este comentario que hace el pastor Waggoner. Es interesante observar que fue la manifestación de la misericordia de Dios lo que endureció el corazón del faraón. ¿Qué era lo que endurecía cada vez más el corazón del faraón? ¿Qué dice ahí? La misericordia de Dios. ¿Cómo la misericordia de Dios puede endurecer un corazón? ¿Qué es endurecer el corazón? Rechazar la verdad. Pero ¿cómo la misericordia de Dios puede endurecer un corazón? ¿Saben cómo? Cuando Dios en su misericordia nos perdona, pero nosotros decidimos seguir haciendo lo mismo. Y seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué estamos rechazando ahí? La verdad. Y esa misericordia que Dios nos tiene va endureciendo nuestro corazón. Ahora, ese pecado que estamos cometiendo ya no lo miramos tan pecaminoso. Ya no lo miramos tan malo. Y entonces ahora hacemos otro pecado. Y en ese otro pecado volvemos a mirar la misericordia de Dios. Porque Romanos 5:20 dice: por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces ahora volvemos a mirar la misericordia de Dios. Pero decidimos seguir cometiendo ese pecado. Y esa misericordia nos va ahora
endureciendo cada vez más el corazón, que cuando llegamos a ese otro segundo pecado, ya no lo miramos tan pecaminoso, porque consideramos que la misericordia de Dios es tan grande, pero nosotros seguimos empecinados en seguir cometiendo ese pecado, y seguimos viviendo en pecado. Pero al seguir viviendo en pecado, ¿qué se está haciendo en nuestro corazón? Se está endureciendo porque estamos rechazando la verdad. ¿Qué verdad estamos rechazando? El poder de Dios para abandonar y transformar el carácter de uno. Eso era lo que le estaba pasando al faraón. Cuando él miró la primera plaga, tuvo temor. Pero vamos a mirar que cuando llegaron unas plagas posteriores, ahora Faraón le dice a Moisés: te ruego que ores a Jehová, tu Dios. ¿Qué conocía ahí Faraón? Ahí ya conocía el poder de Dios, ahí ya conocía él el evangelio, ahí ya conocía al Dios de Moisés. Y la plaga se quitó cuando Moisés oró. Pero ¿cómo siguió en el corazón del faraón? Endurecido, porque viene otra plaga después. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Eso es lo que ocurre con un falso evangelio que se está enseñando hoy en día. Que Dios no castiga, que Dios no hace nada malo. Pero ¿qué es lo que representan las 7 plagas? La ira de Dios. ¿Qué se le acabó a Dios? Se acabó su intercesión, su mediación delante de su Padre. ¿Saben qué va a ocurrir ahí? Miren lo que dice Jeremías. Jeremías, vamos a buscar Jeremías. Lo que una vez le dijo Dios a Jeremías. Jeremías, en el capítulo 7, versículo 14, 15 y 16. Miren lo que Dios le dijo a Jeremías. Haré también a esta casa, que es llamada por mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, que os echaré, ¿de dónde dice ahí? De mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Y tú, Jeremías, y tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué? Porque no te oiré. ¿Cómo ya estaba el corazón de esta gente? Endurecido, habían rechazado la verdad. Miren lo que sigue diciendo aquí. Pero como el poder de los magos parecía igual al de Moisés y Aarón, Faraón no accedió a la petición. Entonces quedó manifiesto que había un poder superior al de sus magos. Pudieron hacer subir ranas sobre la tierra de Egipto, pero no pudieron librarse de ellas. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y miren lo que dice Éxodo 8:8. Había aprendido del Señor lo suficiente como para llamarlo por su nombre. ¿Llegó a conocer Faraón el nombre de Dios? Miren lo que quería Dios hacer con el faraón. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
Dios había mantenido con vida al faraón y había demorado el envío de su juicio más severo que lo destruiría, a fin de poder mostrarle su poder. Pero el poder de Dios se estaba manifestando por entonces para la salvación de su pueblo, y el poder de Dios para salvación es el evangelio. Por lo tanto, Dios estaba manteniendo al faraón con vida a pesar de la obstinación de éste, para darle cumplida ocasión de aprender el evangelio. Ese evangelio era tan poderoso para salvar al faraón como lo era para salvar a los israelitas. Me gusta esto. Y aquí vamos a ir terminando el mensaje que Dios envía antes de que caigan las plagas. Supongamos que el faraón hubiera reconocido al Señor. Vamos a suponer que el faraón hubiera aceptado el evangelio y aceptado el evangelio que se le predicó. ¿Cuál habría sido el resultado? Habría hecho como Moisés, cambiando el trono de Egipto por el oprobio de Cristo y por un lugar en la herencia eterna. Es decir, si el faraón hubiera aceptado el evangelio de Dios, ¿qué hubiera ocurrido con el faraón? Deja todas las costumbres paganas, deja de adorar a dioses paganos y se convierte. Miren qué más sigue diciendo. De esa forma, dice ahí, habría sido un poderosísimo agente en la proclamación del nombre del Señor a toda la tierra. ¿Saben qué es lo que estaríamos nosotros leyendo ahorita? Y el Señor Jehová transformó el corazón del faraón, y por medio del faraón fue predicado el evangelio en toda nación, en toda tribu, en toda lengua y en todo pueblo. Y no estaríamos hablando de un faraón que se le endureció el corazón. Miren qué más sigue diciendo. El hecho mismo de la aceptación del evangelio por un rey poderoso habría dado a conocer el poder del Señor de una forma tan efectiva como lo hicieron las plagas. Y el propio faraón, de ser perseguidor del pueblo de Dios, habría podido, como Pablo, haberse convertido en un predicador de la fe. Pero, desgraciadamente, no conoció el día de su visitación. ¿Saben ustedes que eso nos va a pasar a muchos de nosotros? Porque a muchos de nosotros nos ha llegado el evangelio. Pero ¿qué hemos hecho con ese evangelio? Lo hemos rechazado. A muchos nos está llegando este mensaje y lo estamos rechazando. ¿Y cómo lo estamos rechazando? ¿Cómo rechazamos ese mensaje? Cuando nos llega a nosotros el mensaje de verdad y no lo hacemos, no lo vivimos, ¿qué estamos haciendo automáticamente? Rechazando el mensaje. ¿Y qué está ocurriendo con nosotros, con nuestro corazón? Se está endureciendo y ya no lo miramos tan mal. Ese va a ser el destino de muchos cristianos y de muchos adventistas, que tristemente, como miramos nosotros aquí, van a recibir las plagas. ¿Saben ustedes que el conflicto de los siglos y primeros escritos dice que desde los púlpitos se van a enseñar a guardar el primer día de la semana? Púlpitos adventistas. Si ellos están enseñando desde el púlpito a guardar el primer día de la semana,
¿qué plaga van a recibir? La primera plaga o las 7 plagas. ¿Saben ustedes que también el espíritu de profecía en primeros escritos, en el capítulo del sellamiento, dice así, que muchos adventistas abandonaron al sábado y se fueron a engrosar las filas de la oposición? Y dice que la hermana Elena los miró y los miró llorando, los miró aullando, los miró gritando. Y la hermana Elena le pregunta a su ángel que está ahí al lado, le dice, ¿y estos que están llorando, que están aullando y que están gritando, quiénes son? ¿Y saben qué les responde el ángel? Son adventistas que una vez guardaron el sábado, pero lo abandonaron. Imagínense, hermanos, conocimos la verdad, nos llegó la verdad, pero rechazamos esa verdad. Es como le decía hace rato al hermano David, de nada nos sirve estar aquí cada sábado y no poner en práctica lo que Dios nos está revelando por su palabra. De nada nos sirve. Y si hay una cosa para lo único que nos puede servir es para condenarnos, para perdernos. Para que se diga, conocieron la verdad, tuvieron la verdad, pero la rechazaron. Por eso es tiempo de que nosotros seamos, voy a regresar aquí y con esto terminamos. Por eso es tiempo de que seamos de este grupo, del grupo que va a tener el sello del Dios vivo, que aceptarán este mensaje, que guardarán los mandamientos de Dios, tendrán la fe de Jesús, tendrán la paciencia de Jesús y tendrán el testimonio o el espíritu de profecía. Dios quiere que seamos de ese grupo. Y a nuestros hermanos que nos están mirando, antes de que las plagas caigan, Dios está mandando este mensaje. Y lo está mandando con un solo propósito, que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice el pastor Alonso Trevier Jones, es más fácil perderse que ser salvo. Es más fácil perderse. Lo único que usted tiene que hacer para perderse es rechazar, no vivir, no hacerlo. Es lo único. Por eso, hermanos, al finalizar, quiero concluir invitándolos a que seamos de este grupo. Porque si no, y si Dios así lo decide, y si nosotros así lo decidimos, o seremos de los que vamos a pasar las plagas con la ayuda de Dios, o seremos de los que vamos a recibir las plagas que son la ira de Dios. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a darle gracias a Dios por el mensaje que nos dio el día de hoy y que nos ayude a prepararnos para lo que nos espera. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, nos colocamos de rodillas. Ya se ha ocultado el sol de este día. Ya tu día santo, Señor, ha transcurrido. Hemos mirado, Señor, que lo que una vez fue es lo mismo que será. Y lo que ocurrió con el pueblo de Israel es exactamente lo mismo que está ocurriendo con tu pueblo y que ocurrirá. Te ruego y te suplico que a los que estamos aquí nos ayudes a vivir lo que estamos aprendiendo de ti. Que nos ayudes, Señor, a poner nuestras vidas en armonía con su carácter.
Que nos ayudes, Señor, a confesar nuestros pecados. Que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados. Que nos ayudes a abandonar nuestros pecados. Para que así nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, pueda borrar nuestros pecados. Te ruego y te suplico también, Señor, para que nos des de tu espíritu, para que nos des el valor y empecemos a hacer las cosas que te agradan a ti. Que aquellos que no se han bautizado, Señor, es el llamado que tú les estás haciendo también. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice tu palabra. Aquel hermano, Señor mi Dios, que tiene que arreglar su vida personal, su vida cónyuge, te ruego y te suplico que tú le aligeres la carga y les des los medios necesarios para que ellos lo puedan hacer. Estamos a tiempo todavía, Señor. De igual manera, mi Dios, aquellos que estamos luchando con nuestro carácter, aquellos que no hemos aprendido a confiar plenamente en ti, nos ayudes a caminar por fe. Nos ayudes a tener la fe que una vez tuvieron los santos. Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Abel, como dice Hebreos 11. Que nos ayude, Señor, a ser fieles seguidores tuyos. Fieles seguidores de Cristo y no de hombre. Que nos ayudes a tener esa relación personal continua contigo. Como dice tu palabra, al levantarnos, al acostarnos, al dormir, en cada momento de nuestras vidas, que nos acordemos que tú estás ahí con nosotros. Te ruego y te suplico también, Señor, por aquellos que están predicando este mensaje, que tú seas con ellos. Hay muchos hermanos, mi Dios, que están predicando este mensaje alrededor del mundo. Algunos los están llevando en la reforma pro salud. Otros los están llevando por medio de las profecías. Otros, mi Dios, por medio del mensaje de los 3 ángeles. Otros, Señor, por medio de revistas, de libros, de literatura. Otros, Señor, los están llevando por medio de la comida. Y muchos, mi Dios, los están haciendo de diferentes maneras. Sígueles ayudando, sígueles dando los recursos para que ellos sigan predicando tu evangelio antes de que las 7 plagas caigan. También, Señor, te ruego y te suplico por aquellos que ya están fuera de las ciudades. Que ahí, Señor, ellos sigan aprendiendo a depender de ti. Y a nosotros que aún no los hemos hecho, ayúdanos, Señor, a seguir avanzando. Pero aquellos que ya están allá, mi Dios, enséñales a ellos como a nosotros a depender de ti y solamente de ti. No como algunos que andan por ahí que enseñan que se tienen que defender humanamente delante de sus opresores. No, Señor, tu palabra dice que el manso heredará la tierra y que tú nos vas a librar por tu mano, no por mano humana. Así pues, Señor, bendice a mis hermanos alrededor del mundo que están luchando para entrar a esa tierra que nos has prometido, esa tierra que fluye leche y miel. Y si es tu voluntad, Señor, que nosotros pasemos esta gran tribulación, ayúdanos a prepararnos y ayúdanos a confiar en ti. Y de igual manera, Señor, si usted ha determinado que pasaremos a descansar antes de que eso ocurra, te ruego y te suplico, Señor, que cuando ese momento llegue,
nuestras vidas se encuentren en armonía con tu carácter y nuestros nombres puedan quedar registrados en el libro de la vida. Y que lo que nuestros ojos ya no pudieron ver, los podamos ver en un futuro mejor. Que podamos encontrarnos allá con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras familias. Y eso solamente lo podemos lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Terminamos para finalizar el sábado. Si nos quieren acompañar el día, un sábado, pues ya saben, hermanos, aquí les dejamos la dirección en la 4168, Avenida de la Plata, Oceanside, California. Aquí los esperamos. Que el Señor les bendiga grandemente.